En este video vamos a ver los elementos estáticamente indeterminados. Para poder resolver un sistema estáticamente indeterminado, es necesario poder distinguir entre un sistema estáticamente indeterminado de uno determinado. En la materia de estática, habíamos resuelto y visto la manera de poner en equilibrio solo elementos que estuvieran estáticamente determinados. Entonces, como ya sabemos, aquel sistema que es estáticamente determinado serán los que el número de reacciones desconocidas es igual al número de ecuaciones que se pueden aplicar en un sistema en el plano. Es decir, una suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y una suma de momentos. Es decir, 3. Por lo tanto, si en un sistema nosotros tenemos el número de reacciones desconocidas igual a 3, el sistema es estáticamente determinado. Como lo podemos ver en esta imagen, si ponemos en equilibrio el cuerpo, podemos y hacer el diagrama de cuerpo libre, veremos dos reacciones en el apoyo en A y una reacción en el apoyo en B. Con esto estamos cumpliendo que tenemos 3 incógnitas y las 3 ecuaciones de equilibrio estático que las tenemos aquí al lado izquierdo. Por lo tanto, ese es un sistema estáticamente determinado. Los sistemas estáticamente indeterminados serán entonces aquellos que el número de reacciones desconocidas o de fuerzas internas desconocidas excede el número de ecuaciones de equilibrio estático. Veamos el ejemplo. Tenemos 3 apoyos, un apoyo simple, 2 apoyos de rodillo. En el apoyo en el punto A tenemos reacción en X y reacción en Y, mientras que en apoyo en B y en C tenemos una reacción vertical en cada uno, haciendo un total de 4 incógnitas. Tenemos siempre 3 ecuaciones de equilibrio estático, por lo tanto, tenemos un mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Al hacer la resta del número de incógnitas menos el número de ecuaciones de equilibrio, nos va a dar el grado de indeterminación o el número de ecuaciones adicionales que se necesitan para poder resolver el sistema. En este caso es 1. Es decir, el sistema es o posee un grado de indeterminación igual a 1 o necesitamos una ecuación adicional para poder solucionar este sistema. Para resolver un sistema estáticamente indeterminado, vamos a tener que plantear estas ecuaciones adicionales para poder resolver esta estructura. Estas ecuaciones se van a plantear ya no con un equilibrio estático, lo vamos a plantear con compatibilidad de deformaciones. Es decir, tenemos que observar cómo se está deformando el cuerpo, plantear esas ecuaciones para plantear el número necesario de ecuaciones adicionales para poder solucionar el sistema. Todo por medio de deformaciones. Las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones son relaciones geométricas entre las deformaciones elásticas. Siempre vamos a estar cumpliendo con la ley de Hooke. Para poder plantear estas ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, necesitamos plantear adecuadamente el diagrama de deformaciones. Es decir, tenemos que pensar cómo se va a deformar el objeto o el sistema, y este debe de ser congruente con el diagrama de cuerpo libre. Si esas condiciones no se dan, es decir, que yo deformo de una manera y el diagrama de cuerpo libre no es congruente con esa deformación, lo que vamos a estar resolviendo es otro ejercicio. No vamos a estar resolviendo el problema que tenemos en la actualidad. Entonces, deben de ser congruentes entre ambas, diagrama de deformación y el diagrama de cuerpo libre. El equilibrio de fuerzas
siempre lo vamos a hacer a partir del diagrama de cuerpo libre, como lo hacíamos con elementos estáticamente determinados. Simplemente tendremos más incógnitas de las que podemos resolver inicialmente. Luego, la condición de compatibilidad de deformaciones del sistema, podemos irla pensando, depende del ejercicio, pero en este caso, para el ejemplo que se muestra a la derecha, vamos a poder relacionar cuánto se desplaza el extremo A con respecto al extremo B, dos puntos conocidos. ¿Y cuánto se va a mover el extremo A sabiendo que es un empotramiento con respecto al punto B? Pues no se va a mover nada. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad es la deformación de A con respecto a B es igual a 0. De ahí, claro, eso lo hemos planteado porque se puede observar directamente del objeto o del sistema. Esa expresión anterior de la deformación de A con respecto a B, que debe de ser 0, porque no se puede mover en ese caso el A con respecto a B, por ser empotramientos, no sufren deformaciones o no se pueden desplazar. La ecuación la podemos partir, ya que dentro del AB tenemos tramos que van a estar sintiendo diferentes fuerzas, como lo podemos apreciar en esta imagen. Al realizar el diagrama de cuerpo libre, vamos a observar que el primer tramo está sufriendo una fuerza FA en tensión y el tramo 2 está sufriendo una fuerza FB en compresión. Por lo tanto, podemos calcular cuál es la deformación que se está dando de A con respecto a C y la deformación que se da de C con respecto a B. Sabemos que la sumatoria de esas dos deformaciones tiene que ser 0. Y eso lo planteamos en esta ecuación. El término de la deformación de A con respecto a C la voy a colocar positiva, ya que asumiré que las deformaciones en tensiones o que la deformación hacia arriba es positiva y la tensión me lo va a estar estirando. Por lo tanto, lo voy a asumir positivo. En cambio, lo contrario, la compresión me lo va a intentar comprimir o en este caso, digamos, mover hacia abajo. Y voy a considerar que el movimiento hacia abajo para este caso es negativo. Entonces vamos a poner menos la deformación de C con respecto a B igual 0. Y de esta ecuación es que viene ya desglosada la ecuación con la que vamos a estar relacionando las deformaciones. El ejemplo 1 lo veremos resuelto en un video por aparte. Aquí se presenta un pequeño esquema de cómo es el proceso para resolver una estructura estáticamente indeterminada. Lo primero que debemos de hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre de los elementos, ya sea una barra simple o un sistema con el que estemos trabajando. Vamos a establecer las ecuaciones de equilibrio estático para determinar las reacciones y fuerzas internas de todo el sistema. En este momento nos vamos a hacer la pregunta, ¿es una estructura estáticamente determinada? Es decir, tenemos 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Si es sí, resolvemos por estática, evaluamos las deformaciones que tengamos que evaluar. Eso hace referencia a la rigidez, la deformación. Si la estructura es estáticamente indeterminada, es decir, que nos vamos por este camino, del diagrama, vamos a tener que dibujar el esquema de deformaciones que sea congruente con el diagrama de cuerpo libre que hemos dibujado. Es decir, que si hemos dicho que algo está en tensión, en el esquema lo tenemos que dibujar que va a estar también sufriendo tensión. Se va a mover dependiendo de la tensión en ese elemento que hemos asumido. Entonces, hay que ser congruente.
Y decimos que lo dibujamos exagerado para poder observar las deformaciones, ya que sabemos que estamos trabajando con deformaciones pequeñas. A eso le vamos a llamar diagrama de deformación. Luego vamos a plantear las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones y las vamos a resolver junto con las ecuaciones que vienen de equilibrio estático, es decir, junto con la sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momento. Una vez resolviendo esos sistemas, vamos a poder evaluar las deformaciones finales. Podemos también auxiliarnos para la solución de elementos estáticamente indeterminados de un principio adicional, que es el principio de superposición. Este principio lo vamos a utilizar para determinar algún desplazamiento o para ocupar como una condición adicional que nos va a brindar esa ecuación que necesitemos para solucionar un elemento estáticamente indeterminado. ¿Y qué nos dice el principio de superposición? El principio de superposición nos dice que nosotros podemos tener un elemento que está cargado con una carga P, como lo podemos ver aquí al inicio. Yo podría partir esa carga P en diferentes fuerzas, ¿sí? Voy a hacerlo en este caso en la fuerza P1 y P2. Y aplicarlas al mismo sistema, ojo, al mismo sistema. Yo aplico el efecto de P1 y aplico el efecto de P2. Pero el efecto final que va a tener la estructura por P1 y la estructura con P2, si yo lo sumo, el efecto va a ser el mismo que en la estructura inicial. Si yo calculara las reacciones en el sistema 1 y las sumo con las reacciones del sistema 2, me van a dar las reacciones del sistema original. Si yo sumo en este caso las cargas P1 y P2, me van a dar la carga P del sistema original. Si yo sumo cuánto se deforma el punto donde está aplicada la carga en el sistema 1 y sumo cuánto se deforma el punto donde está aplicada la carga en el sistema 2, me va a dar el valor de la deformación del sistema original. Es decir, que por estar trabajando en un sistema que es lineal, yo voy a poder realizar esta superposición, es decir, voy a montar un efecto encima del otro, ¿sí? Ese es, en grandes rasgos, el sistema o el principio de superposición, el cual vamos a poder aplicar de cierta manera a los ejercicios para poder solucionar elementos o estructuras estáticamente indeterminados. Por ejemplo, el mismo ejercicio que tenía con el que se explicó la teoría de elementos estáticamente indeterminados, lo vamos a poder aplicar acá, utilizando el principio de superposición, veamos el original. El original era este ejercicio, en el que tenemos doble empotramiento en el punto A y en el punto B, una carga aplicada en el punto C y un elemento de longitud L. Si nosotros quitamos el empotramiento en B, ojo, vamos a tener un elemento que sí podemos resolver, porque tendríamos una barra, dibujemos el sistema sin el empotramiento, vamos a tener una barra que esta es estáticamente determinada. Yo puedo calcular las reacciones, que las puedo calcular porque ahí conozco P. Voy a poder calcular cuánto se deforma este nuevo sistema, ojo, este nuevo sistema, al que le quité el empotramiento en B. Pero el principio de superposición me dice, si yo sumo el efecto después de esa carga en B, voy a poder tener el efecto original. Es decir, agarro el mismo sistema AB, solo que hoy sin la carga, ¿verdad? Como lo podemos ver acá. Y le voy a sumar la reacción que le quité cuando quité el empotramiento. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué estoy haciendo? Ocupando el principio de superposición. Si ustedes se fijan, la carga P más cero carga me va a dar la misma carga P que estaba en el sistema original.
la reacción que pudiera tener este valor en A, más la reacción que puede tener este valor, sumadas, me va a dar la reacción en A. Si yo sumo las reacciones en B, o las fuerzas que hay en B en los dos sistemas que acabo de partir, me va a dar la reacción en B. Entonces, es un sistema compatible. Y cuando yo sume la deformación que se dio en el primer sistema solo por efecto de la carga P, y le sumo la deformación que se me produciría al aplicar la fuerza en B, vamos a estar llegando a nuestra ecuación de compatibilidad. ¿Por qué? Yo puedo decir que delta P, que si se fijan se ha estirado, voy a considerar que lo que se estiró, es decir, que se mueve hacia abajo, es positivo, y lo que se comprima o se mueve en este caso hacia arriba va a ser negativo, menos delta B va a ser igual a 0. ¿Quién es delta P? Pues ese lo podemos calcular. ¿Cómo? Pues tendríamos que ocupar los principios de deformación axial, hacer el diagrama de este cuerpo que es estáticamente determinado y determinar cuánto va a valer ese delta P. Luego, determinar cuánto valdría este delta B con el mismo procedimiento utilizando este sistema. Haciendo eso y resolviendo este ejercicio, nos va a dar el mismo resultado que este de acá, que es el mismo ejercicio. Simplemente está resuelto de otra manera. Ambos darán el mismo resultado, aunque con ecuaciones un poco diferentes a la vista, pero estará dando el mismo valor. Claro, aquí tenemos un ejercicio literal, no tiene valores, ¿verdad?, para compararlos, pero a medida que vayamos avanzando en el curso y resolviendo ejercicios, iremos viendo cómo se aplican cada uno de los dos métodos. Ahora vamos a ver el tema de esfuerzos debido a cambios de temperatura. Los cambios de temperatura en un material producen cambios en sus dimensiones. Vamos a considerar que que los materiales de estudio van a ser isotrópicos y homogéneos cuando se tiene que hablar de cambios de temperatura, es decir, y con temperatura de manera uniforme en todo el objeto. Si el cuerpo no está restringido, él se va a expandir libremente sin generar esfuerzo. ¿A qué hace esta palabra alusión? Restringido. Si el cuerpo es estáticamente determinado y le aplicamos temperatura, no va a sufrir esfuerzos adicionales. ¿Se va a deformar? Sí, se va a deformar, pero no va a sufrir esfuerzos adicionales. Ojo, si el cuerpo es estáticamente determinado, pero si el cuerpo es estáticamente indeterminado, un incremento de temperatura en el cuerpo sí nos va a generar esfuerzos extra, y esos son los que vamos a tener que calcular. Entonces hay que tener este cuidado. En elementos determinados no van a existir esfuerzos adicionales. En un elemento indeterminado sí existirán esfuerzos adicionales por cambios de temperatura. Ahora, generalmente cuando nosotros producimos un cambio de temperatura positivo, es decir, yo aumento la temperatura original de un elemento, este va a producir una expansión en ese cuerpo. Y si nosotros aplicamos un decremento de temperatura, vamos a producir una contracción o reducción en las dimensiones del cuerpo. Esta expansión o contracción están relacionadas linealmente con ese cambio de temperatura, y también se van a considerar que es un cambio lineal. ¿Sí? Vamos a estar siempre en la parte elástica.
El material lo vamos a considerar homogéneo e isotrópico. Y si estas condiciones se dan, vamos a poder aplicar la deformación por temperatura, que le vamos a llamar delta T, como alfa por L por delta T. ¿Quién es alfa? El coeficiente de dilatación térmica de un material. Delta T es el cambio de temperatura que ha sufrido, ya sea positivo o negativo. Y L, la longitud original del cuerpo. Ojo, longitud original. En las estructuras estáticamente determinadas, los cambios de temperatura simplemente los aplicamos con la fórmula que acabamos de ver, alfa L delta T, ya que se va a poder expandir libremente. Pero si es una estructura indeterminada, como lo mencioné anteriormente, se van a producir esfuerzos adicionales, que van a ser esfuerzos térmicos, ya que no se va a poder desplazar libremente. Y el hecho que no se pueda desplazar es que alguien nos impide ese desplazamiento, y ahí aparecen reacciones adicionales por el cambio de temperatura, y esas reacciones adicionales nos van a estar produciendo esfuerzos adicionales, que serán estos esfuerzos llamados esfuerzos térmicos, que los debemos de considerar en el análisis y en el diseño. Podemos ver en esta imagen un elemento o una barra que no tiene fuerzas, que le aplicamos un delta de temperatura a toda la barra de manera constante, y se van a producir ciertas reacciones gracias a que él se quiere mover. La barra se quiere expandir, pero los dos empotramientos no nos dejan. Entonces ahí viene el cálculo de esfuerzos. Ya sea que lo hagamos utilizando las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, o bien podemos usar el principio de superposición para resolver este sistema indeterminado con temperatura. El ejemplo 1 de elementos sometidos a temperatura lo veremos en un video por aparte.